Hola, somos el equipo amarillo, conformado por Sara Yasmín Alducin Francisco, Ken Alexander Forstal Rubio, Mariela Hernández Esteban, Marina Evelyn Ramírez Pérez y Adriana Sánchez Sánchez. Y hoy, como parte del desarrollo de la materia de Psicología 2 impartida por el profesor Rolando Tapia León en el Colegio Preparatorio de Orizaba, explicaremos el tema de la etapa prenatal como parte del proceso del ciclo vital del desarrollo humano. El ser humano es un ser que pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida, empezando por la concepción y culminando en la vejez en la mayoría de los casos. Este proceso de cambios y estabilidades percibidos progresivamente durante las etapas de vida es estudiado por la psicología del desarrollo, incluyendo factores físicos como la estatura, aumento de masa muscular, desarrollo corporal, factores cognitivos como el pensamiento abstracto y la maduración neurológica, además de los emocionales, como el sentido de pertenencia y desarrollo en el entorno, cambios en la personalidad, entre otros, lo cual tiene como propósito describir, explicar, predecir e incluso intervenir en estos procesos del desarrollo en nuestro ciclo vital. En este caso, nos centraremos en la primera de estas etapas del desarrollo del ciclo vital, la etapa prenatal. Esta etapa de vida comienza en el instante en que ocurre la fecundación, es decir, la unión de las células sexuales masculinas y femeninas, el espermatozoide y el óvulo, para culminar con el parto después de los 9 meses, en la mayoría de los casos y como situación ideal para el correcto desarrollo, precediendo a la etapa postnatal y a la infancia, según Rodríguez en el 2020. La etapa prenatal es aquella que marca el comienzo de la formación de un ser vivo, además de ser la única etapa por la que todo ser vivo debe atravesar forzosamente, en donde dentro del vientre de la madre comienza sintiendo, percibiendo, reaccionando, así como influenciado de lo que les rodea en el mundo exterior. En esta etapa suele ser muy delicada y propensa a que problemas o malos cuidados pueden dar raíz a comportamientos posteriores en la formación del individuo, como la violencia, criminalidad, drogas, relaciones sexuales promiscuas, dificultades cognitivas, depresión y ansiedad y posibles TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, gracias a factores de riesgo biológicos, psicosociales y ambientales entre los que se encuentran factores biológicos como serían disposiciones genéticas y mecanismos epigenéticos, exposición prenatal a drogas, alcohol o tabaco, mala alimentación materna, enfermedades o infecciones en la madre, exposición a químicos y la edad de los padres. En torno a los factores psicosociales podemos encontrar estrés, ansiedad y depresión materna, un embarazo adolescente, apego inadecuado, abuso infantil, violencia doméstica y de género, violencia a la comunidad y un estatus socioeconómico bajo. Y por último, factores ambientales como por ejemplo exposición a químicos y radiación según Liu en 2011. El psicólogo Thomas Berney, creador de la psicología prenatal, sostiene que esta etapa organiza el cerebro y determina ciertas manifestaciones biológicas y psicológicas como condiciones médicas, reacciones al estrés, espermatozoide entrando al óvulo, división del óvulo, emigración al útero, etc. Tipo de personalidad y la habilidad para relacionarse con otros, es decir, la prevención de los desórdenes psicológicos y de las herramientas con las que nos enfrentaremos a la vida, nuestras actitudes y los lazos que estableceremos con los demás inician en el útero, según Proñao en 2019. Como se había mencionado antes, la etapa prenatal comienza en el segundo en que se da lugar a la fecundación o concepción entre un óvulo y un espermatozoide mediante el coito, o incluso, en la actualidad, puede darse mediante prácticas de fertilización externa como la in vitro, y culmina con el parto del ser vivo, en el caso específico que estamos tratando, de un ser humano, 9 meses después. Esta etapa está dividida en tres fases principales, las cuales abarcan progresivamente el desarrollo del producto en el vientre de la madre. Como primera fase se enlista la germinal cigótica, la cual comienza con la concepción, donde el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En este momento los espermatozoides podrán ascender por el tracto genital femenino y llegar hasta las trompas de falopio, lugar donde se encontrarán con el óvulo, sucediendo en el día 1. El óvulo se divide por primera vez un día después de haber sido fecundado, y después continúa la división formándose el blastocito, que es una célula embrionaria que se forma antes de crearse la capa germinal. En este periodo el cigoto, que ya consta de 46 cromosomas,
se multiplicará rápidamente mientras emigra hacia el útero, y allí quedará completamente implantado hacia el final de la segunda semana de la concepción. Es importante destacar que la mayoría de las personas embarazadas en esta etapa aún no son conscientes de que se encuentran en el medio de un embarazo, ya que se detecta por lo regular después del mes. Al culminar estas 2 semanas, se pasa a la etapa embrionaria. Al comenzar la tercera semana, las células del embrión, en esta etapa llamado gástrula, comienzan a dividirse en 3 partes: el ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso y epidermis; el mesodermo, del que surgirán los músculos, huesos y sistema circulatorio, mientras que el endodermo dará origen a los sistemas respiratorio y digestivo. Este periodo de desarrollo prenatal culmina al llegar a las 8 semanas y media de gestación, aproximadamente cuando el embrión se convierte en feto, gracias al desarrollo de los rasgos físicos básicos. Finalmente, en la etapa fetal, que abarca desde la semana 9 de gestación, para concluir con el parto y a la vez con la etapa prenatal, es aquí donde se presentan los cambios más significativos en el feto, destacándose el manifiesto de los órganos sexuales y el desarrollo del sistema inmune, preparándose para nacimiento, según Figueroa en 2017. Según Moreno, Sampaio y Guerra, en 2018, los fetos son comparados en el mundo de la psicología con los animales marinos, debido a que viven en completa interioridad y son capaces de sentir con todo su cuerpo gracias a la sensibilidad que les permite establecer relaciones sociales con sus padres y el entorno en el que se desenvuelven, haciéndose más fuerte con la correcta estimulación comunicativa, que en un futuro logrará fortalecer relaciones con sus familiares. Según Paricio, la creencia de que los bebés en etapa prenatal eran incapaces de entender se ha modificado gracias a estudios que se han realizado en las últimas décadas, los cuales han demostrado la verdadera y maravillosa capacidad que muestran los fetos. A partir del tercer mes de gestación, los sentidos del feto ya están formados y desarrolla la capacidad de percibir información mediante estos, detectando situaciones en el exterior y memorizándolas para ser capaces de reaccionar ante ellas. Los fetos en el útero son seres sociales y comunicativos y sienten el amor o el rechazo de parte de su madre, el placer, el dolor e incluso el estrés, factores que pueden repercutir en sus emociones y la formación de sus órganos. Con esto, podemos darnos cuenta de que el ser humano construye las primeras bases de su salud, de su afectividad, de sus capacidades de relación, como su capacidad de amar, de sus facultades cognitivas, inteligencia e incluso de su creatividad. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, es necesario que el bebé dentro del vientre de su madre sea estimulado para la obtención de mejores resultados. La estimulación prenatal tiene por finalidad facilitar la comunicación y el aprendizaje del bebé por nacer, mediante la realización de actividades y la aplicación de las diferentes técnicas organizadas, como lo son las auditivas, visuales, motoras y táctiles, potenciando así el desarrollo físico, mental y sensorial del niño por nacer. Esto puede lograrse a partir de la implementación de técnicas de estimulación, como lo son la técnica táctil, en donde se usan instrumentos con textura o masajeadores mediante el vientre de la madre a nivel del dorso del bebé a partir de los 6 meses de gestación, para que se generen vibraciones que desencadenen cambios físicos como el movimiento del bebé. La técnica auditiva, que se puede emplear a partir de la 4ª semana de gestación, periodo en el que el feto ha logrado desarrollar este sentido, captando sonidos tanto internos como externos. Se realiza con ayuda de música adecuada, con la cual el bebé producirá sensaciones y memorizará, haciendo que este tipo de melodías le recuerden el estado placentero vivido en el vientre en un futuro. La técnica visual, la cual puede realizarse de forma efectiva después del 4º mes de gestación, con luz natural y artificial, donde los fotones de luz a través del vientre estimularán su retina, lo que le permitirá después tener una mejor agudeza visual. Y por último, la técnica motora, que se realiza mediante las diferentes posturas de la madre, con el fin de desarrollar en el bebé sus canales de equilibrio y de respiración.
Entre los beneficios que engloba el emplear las técnicas de estimulación prenatal, encontramos el fortalecimiento de lazos y cohesión de familia, traduciéndose en bases duraderas de comunicación amorosa y relaciones entre padres e hijos, además de optimizar los sentidos de aprendizaje, asegurar la salud física y mental del feto, sentimiento de seguridad por parte de la madre, entre otros muy importantes. Según Bernie en su libro La vida secreta de un niño antes de nacer, el feto es capaz de oír, ver, degustar e incluso aprender dentro del útero, siendo capaz de formar su personalidad desde temprano con ayuda de estos sentidos y los sentimientos percibidos de su madre, principalmente, aunque el autor también afirma que en estudios recientes se ha notado que la figura del padre ha salido a relucir en torno a las actitudes y sentimientos desarrollados en el feto. Es decir, lo que el padre siente y proporciona a la madre y el feto es importante para el éxito del embarazo, por lo que se concluye que la responsabilidad de esto no solo radica en la madre, y principalmente los factores tomados en cuenta para el desarrollo prenatal son aquellos de comportamiento constante y profundo.